tema este de parámetros, chicos, es muy importante en epidemiología porque los parámetros en realidad son los indicadores que nos permiten medir la frecuencia de la aparición de una enfermedad. Ahora, normalmente estos parámetros se centran mucho en la enfermedad y en la muerte, pero en realidad pueden medir la aparición de cualquier fenómeno sanitario, ¿sí? Podemos medir nacimientos, podemos medir tasas de ocupación de camas en los hospitales, podemos medir altas hospitalarias, o sea, realmente lo que se nos ocurra. Pero normalmente estos parámetros epidemiológicos centran mucho su atención en medir la enfermedad, ya se lo llamamos morbilidad, pero también centra mucho su atención en medir la muerte, ¿no? Y a esto le llamamos mortalidad. Vamos a empezar con las medidas de morbilidad, es decir, aquellas que nos permiten describir los fenómenos relacionados a las enfermedades. Y básicamente, chicos, existen dos parámetros en este campo de la morbilidad, que son muy utilizados en cualquier rama o en cualquier área de la medicina, son muy utilizados, son muy del día a día, son muy útiles para la descripción de las situaciones de salud. Y me refiero básicamente a la incidencia y la prevalencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a describir la tasa de incidencia. Primero aclararles, chicos, que cuando nos referimos a una tasa, la tasa tiene como característica de que es siempre expresada por un múltiplo de 10. Es decir, es un parámetro, pero cuya particularidad es que se expresa por un múltiplo de 10, a diferencia de, por ejemplo, la incidencia como tal, porque podríamos nosotros hablar de incidencia, pero cuando hablamos de tasa de incidencia nos referimos a un indicador expresado por un múltiplo de 10. Normalmente nosotros podemos definir por qué múltiplo de 10 expresar esta tasa. Se suele expresar por 1000, pero podríamos definir de expresarla por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, dependiendo a la conveniencia del dato que queremos expresar. Bueno, y cuando hablamos de tasa y de incidencia nos referimos, chicos, como dice aquí el recuadro más oscuro, al número de casos nuevos de una enfermedad que se producen durante un periodo de tiempo específico en una población con riesgo de desarrollar una enfermedad. Ahora, es importante que cuando hablemos de incidencia, ustedes incorporen la noción de tiempo, porque la única forma de medir la aparición de un caso es durante un periodo de tiempo de seguimiento. La única forma de determinar la aparición de casos nuevos es durante un periodo de tiempo. Ahora veamos cómo se calcula. Fíjense la pequeña fórmula a la mano izquierda. La tasa de incidencia es igual al número de casos nuevos de una enfermedad que se producen en la población durante un periodo de tiempo específico. Todo esto sobre el número de personas con el riesgo de sufrir la enfermedad durante dicho periodo de tiempo. Y en este caso la expresamos por 1000, por eso se convierte en tasa. La tasa de incidencia, chicos, es muy útil para medir el riesgo de la aparición de algún fenómeno. ¿Por qué? Porque en realidad mide el pasaje de un estado de salud a un estado de enfermedad. Entonces, este hecho nos permite utilizar la incidencia, la tasa de incidencia, como un indicador de riesgo, ¿sí? Ejemplo, yo decido medir en ustedes, por ejemplo, la tasa de incidencia de depresión. Sí, quiero ver cuál es la tasa de incidencia de depresión en mi grupo E de epidemiología de cuarto año. Entonces tomo un periodo de tiempo para medir el fenómeno, que normalmente es un año. Y, por ejemplo, en esta gestión 2024 empiezo a seguir a todo mi grupo E de epidemiología y voy
viendo quiénes desarrollan depresión, ¿sí? Asumamos que en este periodo del tiempo, de todos ustedes, 3 personas, ¿no?, desarrollan la depresión. Entonces, esta tasa de incidencia medida permite a la vez hacer una relación con el riesgo que ustedes puedan sufrir de desarrollar esta patología, ¿no? Y el riesgo es, por ejemplo, de 3 sobre el total de ustedes. Entonces, la incidencia logra siempre tener una connotación de riesgo, ¿sí? Ahora, un dato importante es que se trata en realidad de una proporción, por lo tanto, el numerador y el denominador están relacionados entre sí, y el denominador de la tasa de incidencia representa el número de personas que están en riesgo de desarrollar la enfermedad, es decir, las susceptibles. Y es muy importante, chicos, muy importante para tener un dato fiable cuando calculamos tasa de incidencia, poder determinar de manera lo más precisa posible la población que está expuesta. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos definir de manera precisa, precisamente, la población expuesta al riesgo que se transforma en nuestro denominador cuando hablamos de tasa de incidencia. Fíjense en el ejemplo de la diapositiva. Nosotros queremos medir la tasa de incidencia de carcinoma de cuello uterino en una población. Ahora, para medir ese fenómeno, lo ideal, decíamos, es definir con la precisión máxima la población que se expone al riesgo de esta enfermedad. Fíjense este gráfico. Es muy elocuente cómo podemos precisar esta población expuesta al riesgo. Del total de la población, obviamente solo nos interesa la población femenina. ¿Por qué? Por razones obvias, los varones no tienen el aparato reproductor, entonces no tienen el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, fíjense, de la mitad, es decir, un minutito, creo que alguien quiere incorporarse a la reunión, lo vamos a admitir. Y vuelvo a la presentación. Entonces, les decía, ya de esta proporción solo de mujeres, no toda la población tiene riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Tendrán riesgo las mujeres en edades cortas, en edades iniciales, las niñas, pues no. Tendrán riesgo las señoras mayores, ¿no?, que están en la tercera edad, pues tampoco. Entonces, si se fijan en el gráfico, el riesgo solamente se limita a una pequeña o una parte de la población femenina. Según el ejemplo, la población entre 25 y 69 años. Esto varía un poco en función a las políticas de cada país. Por ejemplo, en nuestro país se habla de que la población en riesgo para desarrollar esta enfermedad son las mujeres que inician su vida sexual hasta los 65 años. Por lo tanto, al final, cuando ya hemos definido la población expuesta al riesgo, podemos ver que es esta porción del total de la población que está entre 25 y 69 años. Entonces, importante, les decía, definir la población expuesta al riesgo para poder tener un cálculo preciso cuando hablamos de tasa de incidencia. Vamos a hacer algunos ejercicios a continuación para definir la población expuesta al riesgo y poder determinar cuán fácil o difícil es este ejercicio. Veamos, chicos, y aquí necesito su participación, por favor. Entonces, lo que voy a hacer es poner la diapositiva para que la vean, porque ahorita yo la tengo en pantalla completa, no puedo ver otra pantalla. Ustedes ven la enfermedad de la cual debemos definir la población expuesta al riesgo y van a ir participando en función a mis preguntas, ¿sí? Veamos. Jóvenes, cuando hablamos de VIH, ¿no?, y queremos medir este fenómeno, queremos determinar la tasa de incidencia de VIH, ¿cuál será la población expuesta al riesgo de esta enfermedad? ¿Quién me ayuda a definir?
Pueden levantar las manitos para participar. ¿Cuál será la población expuesta al riesgo para Josué? Personas en edad de, bueno, personas sexualmente activas, ¿no? También otras poblaciones de riesgo son las personas que forman parte de la comunidad LGBT y eso, ¿no? Ok, Josué nos dice, la población expuesta al riesgo es aquella que está sexualmente activa y además otra población que puede incorporarse es la población LGBT. ¿Qué dice el resto, chicos? ¿Será solamente esa la población en riesgo o habrán más? Doctor, también podría ser las trabajadoras sexuales que estén expuestas, es otra población en Ok, riesgo. Michelle, además engorda nuestra población expuesta al riesgo e incorpora a las trabajadoras sexuales. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Personal de salud. Personal. Personal de salud, dice Gerald. Alma, ¿dices lo mismo? ¿Dijiste lo mismo? Sí, doctor, iba lo mismo. Ok, personal de salud, súper, estamos, ¿no? Se está definiendo con mayor precisión la población expuesta al riesgo. ¿Habrá alguien más? Les paso un dato para ayudarles un poquito. Les cuento, chicos, que en las estadísticas actuales del Servicio Departamental de Salud respecto al VIH, la población que padece con mayor frecuencia esta enfermedad son mujeres jóvenes cuya ocupación principal es ser amas de casa. Hubiera querido estar en clase presencial para ver sus caras. Pero bueno, ¿qué opinan, chicos? Entonces, ¿cómo definimos la población expuesta al riesgo? Pregunta, ¿ustedes estarán en riesgo? Sí. Josué dice, ¿sí por qué? Josué Flores. Josué Flores, ¿por qué ustedes están en riesgo? Porque creo que la población juvenil es la que está más expuesta también a esto, ¿no? Ok, por la edad, dicen. Sí. Ok, chicos, de hecho, en el caso de ustedes, solo basta una relación sexual para poder contagiarse. Si vemos ese mecanismo. Pero hay otros mecanismos también, ¿no? Hay transmisión de madre a hijo, hay transmisión parenteral. Entonces, realmente, esta enfermedad ha ido cambiando un poco en el tiempo respecto a la población que está en riesgo de desarrollarla. Les cuento un poco y rápidamente. En la década de los 80 del siglo anterior, donde empieza la enfermedad y aparece el VIH, y basta ver la película de Freddie Mercury para darse cuenta, la población que tenía esta enfermedad solamente era población homosexual. Es decir, si yo quería medir ese fenómeno en ese momento, la población expuesta al riesgo estaba definida por población homosexual. Avanza un poquito el tiempo, ya en los 90, además de esta población homosexual, eran la población de trabajadoras sexuales. Y así va, ¿no? Un poquito cambiando la patología, pero en la actualidad, chicos, y ahí voy a volver a la diapositiva para mostrar quiénes están expuestos. En la actualidad, la población expuesta al riesgo somos todos, por una serie de factores, pero en esta patología realmente todos estamos expuestos a desarrollar. Es decir, si vamos a medir este fenómeno, cuando definamos la población expuesta al riesgo, en este caso, se facilita porque en el denominador vamos a incorporar a toda la población. Otro ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de accidentes de trabajo? ¿Cuál será la población expuesta al riesgo de desarrollar accidentes laborales, chicos? Bueno, toda persona que trabaje, ¿no? En cada trabajo hay riesgo de accidente laboral. Muy bien, excelente. Ayer me decían, no empezaban a hablar de albañiles, trabajadores, como es personal de la salud, etcétera, etcétera, pero en
en este caso, los que están expuestos al riesgo de sufrir accidentes de trabajo, precisamente son aquellos que trabajan. Por definición, alguien que no trabaja no podría sufrir un accidente de trabajo. Perfecto. Último pequeño ejercicio. Hablemos de la rubeola. Ustedes saben que la rubeola es una enfermedad que está en el grupo de las inmunoprevenibles, una vírica que provoca erupción, ¿no? Cuando está activa, puede afectar a mujeres también en edad fértil, generando óbitos, malformaciones, etc. ¿Quiénes o cuál será la población expuesta al riesgo de desarrollar rubeola, chicos? ¿Qué opinan? Amanda, dime tú. Amanda Diana. Amanda, ¿estás ahí? Creo que Amanda ha ido a preparar los 12 platos para mañana. Entonces vamos a anotar. Carlos Gabriel, ¿quiénes estarán expuestos a desarrollar la rubeola? Los que no están vacunados, doctor. Ok, sí, es una población. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Creen que ¿Mujeres embarazadas, doctor? mujeres embarazadas? Dice Kelly, me parece bien. ¿Alguien más quiere participar? Oh, excelente, muy bien, Rosy. Pues realmente, como es una enfermedad inmunoprevenible, chicos, y cuando uno se vacuna no la desarrolla más, o cuando se enferma tampoco la vuelve a desarrollar, quienes están expuestos al riesgo de rubeola son personas no vacunadas o que no hayan padecido la rubeola. Muy bien. Entonces, chicos, unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan darse cuenta, primero, de la importancia que tiene definir con precisión la población expuesta al riesgo cuando nosotros vamos a utilizar el parámetro de la tasa de incidencia para medir un fenómeno sanitario. Ahora, bueno, el ejercicio que hemos hecho es muy técnico, ¿no? Muy basado en conocimientos sobre la patología, etc. Pero en los hechos, chicos, en el terreno, como se dice, muchas veces no es tan sencillo el ejercicio que acabamos de hacer. Imagínense que en la vida real yo quiero medir la tasa de incidencia de rubeola porque es una enfermedad que está reemergiendo, que hay varios casos, etc. Es muy probable, chicos, que los datos que me genere el sistema de información sanitaria no sean lo suficientes para poder yo tener el número de las personas que no son vacunadas y además que no hayan padecido la enfermedad. Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que nosotros inferimos el denominador, la población expuesta al riesgo, o tratamos de utilizar una población lo más cercana a la real en términos de exposición, y eso generan datos con disminución en su fiabilidad y en su utilidad. Y eso pasa en la vida real, les digo, ¿no? Entonces, es importante que sepan que la medición correcta pasa por una definición precisa del denominador, que en este caso es la población expuesta al riesgo, pero no siempre los datos nos acompañan y es posible definir esta población y muchas veces tenemos que aproximarla, ¿sí? Hacer una aproximación. Ok, siempre con la incidencia, chicos. Antes voy a ver que me parece que alguien más quiere ser admitido, ¿no? Entonces les decía, siempre hablando de la incidencia, vamos a hacer dos puntualizaciones. En realidad, cuando medimos la tasa de incidencia, podemos medir esta de dos formas. Una, midiendo la tasa de incidencia propiamente dicha,
que se conoce también como incidencia acumulada, que es la que hemos explorado hasta ahora, ¿no? Un poquito hemos hecho hemos visto la fórmula hace un momento. Y otra es la que se llama densidad de incidencia. La densidad de incidencia, chicos, que está a la mano derecha, la explicación de la misma, es una forma de medir la tasa de incidencia que se utiliza con mucha frecuencia en estudios de investigación, especialmente en estudios de cohorte, donde nosotros queremos medir o comparar la aparición de un fenómeno en una población que se expone a un riesgo versus una población que no se expone a un riesgo, pero que también pueda desarrollar el fenómeno que queremos medir. En esos casos se toman cohortes de poblaciones, ¿no? Grupos de personas, a los cuales se los sigue por determinados periodos de tiempo, tratando de evidenciar y ver que hay una aparición del evento que queremos medir, los casos nuevos. En este caso, cuando vamos a utilizar la densidad de incidencia para medir la aparición de estos casos nuevos, lo hacemos utilizando la fórmula que ustedes ven a mano derecha hacia abajo, registrando en el numerador el número de casos nuevos de una enfermedad que se produce en una población durante un periodo de tiempo específico, y en el denominador lo que vamos a registrar es la sumatoria de los periodos libres de enfermedad de cada una de las personas que participan en el estudio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a dar un ejemplo con ustedes. Asumamos que yo quiero medir en mi grupo E la tasa de incidencia de COVID-19. Entonces ya sabemos, primer factor es el temporal, entonces yo necesito un periodo de tiempo para medir la aparición de casos nuevos y voy a tomar toda la gestión 2024, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces a ustedes, ¿no? Que son mi grupo de estudio, los voy siguiendo de manera constante, permanente, y veo quiénes de ustedes empiezan a desarrollar COVID-19. ¿Sí? Asumamos que, no sé, Margarita, que es parte del grupo, desarrolla la enfermedad en pleno invierno, en junio. Entonces, vamos a asumir que los periodos de tiempo, ¿no? En este caso están cuantificados en meses, y por lo tanto podríamos decir que Margarita estuvo libre de COVID en enero, en febrero, en marzo, abril y mayo, es decir, 5 periodos sin enfermedad, 5 meses sin enfermedad, porque en junio desarrolla la enfermedad. Entonces ya tengo 5 para el denominador. Luego vemos que Rocío desarrolla la enfermedad en marzo. Entonces ella tiene 2 periodos sin enfermedad, que serían enero y febrero. Esos 2 los sumamos a los 5 anteriores. 5 periodos libres de enfermedad de Margarita, más 2 libres de enfermedad de Rocío, tenemos ya 7 periodos sin enfermedad. Además, vamos midiendo de cada uno de ustedes. José Flores resulta que tiene buenas defensas y no se enferma con COVID en toda la gestión. Entonces vamos a tener 12 periodos libres de enfermedad de enero a diciembre, porque él no desarrolla la enfermedad. Ya teníamos 5 de Margarita, más 2 de Rocío, tenemos 7. Más 12 de su compañero Josué, tenemos 19 periodos libres de enfermedad. Y así sucesivamente yo voy midiendo de todos ustedes los periodos sin enfermedad. Y ese dato, ese número lo registro en el denominador para la densidad de incidencia. Y en el numerador lo que registro son la aparición de casos nuevos. Entonces, esta forma de medir la incidencia es una forma muy precisa que involucra, ¿no? La variable tiempo, y por lo tanto debe expresarse por esta razón en términos de año persona o persona año. Es la manera de expresar el dato de la densidad de incidencia. Muchas veces en vez de persona año se habla de mes año, semana año, etc. Pero lo más frecuente en estas mediciones es hablar de persona año. ¿Sí?
Ahora, la otra forma, les decía, es la que ya acabamos de ver, que se llama de incidencia acumulada. En este caso, el denominador, en el denominador nosotros no necesitamos registrar la sumatoria de periodos libres de enfermedad, que es en casos donde estamos frente a estudios, ¿no?, científicos de corte, necesitamos una mayor precisión. Y en el caso de la incidencia acumulada o propiamente dicha, para el cálculo de la incidencia, lo único que registramos en el denominador es el número de personas con riesgo de sufrir la enfermedad durante el periodo de estudio, ¿sí? Se hace mucho más sencilla, es una medición de la incidencia que es muy útil en aquellas instancias que deben tomar decisiones prontas, ¿no?, ante fenómenos sanitarios. Es muy útil también para comparación de datos, pero la incidencia acumulada o incidencia propiamente dicha se calcula de la manera antes descrita. Algunos ejemplos, chicos, y algunos ejemplos de la utilidad también. Fíjense, en la mano izquierda podemos ver un estudio que quiere ver la relación entre el fumado y la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares en mujeres, ¿no?, en una corte de 118,000 y tantas mujeres, las cuales son seguidas durante 11 años, ¿sí? Y dentro de estas mujeres hay aquellas que se exponen al riesgo y otras que no. E incluso un tercer grupo de aquellas que se expusieron en el pasado al riesgo. Por lo tanto, este grupo, esta corte de mujeres, se las divide en un grupo de no fumadoras, que son aquellas que no se exponen al riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular, un grupo de exfumadoras que se expusieron en el pasado al riesgo, y las fumadoras, que son aquellas que no están expuestas al humo. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Fíjense. Las no fumadoras presentan 70 casos de accidentes cerebrovasculares, las exfumadoras 65 y las fumadoras 139. Este dato de casos nuevos debe registrarse en el numerador. Y en el denominador se registra, como se trata de una densidad de incidencia, la sumatoria de periodos libres de enfermedad de cada uno de los miembros, ¿no?, de estas subpoblaciones. Por ejemplo, en el caso de las no fumadoras, los periodos libres de enfermedad son de 395,594, ¿sí? Entonces, para hacer el cálculo de la tasa de incidencia, que está en la cuarta columnita, lo único que hay que hacer es un cociente, una división, ¿no?, entre el número de casos nuevos sobre la sumatoria de periodos libres de enfermedad que están en el denominador. Y obtenemos como dato final la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Y como les decía, la incidencia tiene la particularidad de generar una noción de riesgo. Y podríamos decir, simplemente al ver los resultados, fumadoras tienen mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular que las no fumadoras. Y podemos cuantificar inclusive que hay 49 veces más riesgo, ¿no?, en ellas de desarrollar un accidente cerebrovascular. Entonces, fijan, es un dato muy útil, muy sencillo de calcular y que nos permite tener nociones especialmente respecto al riesgo. Otro ejemplo a mano derecha. Fíjense, en el ejemplo de mano derecha podemos ver la tasa de incidencia anual de cáncer por edad entre varones y mujeres en Estados Unidos. Entonces, esto es un registro anual, ¿no?, de la tasa de incidencia, es decir, de los casos nuevos de muchos cánceres. Y en este ejemplo, la medición se hace entre 1975 y 2007. Veamos un poquito en el caso de las mujeres, ¿qué podemos rescatar del gráfico? Fíjense, ¿no?, que es la línea rosada, la incidencia de esta enfermedad ha ido subiendo paulatinamente hasta un momento donde ha sufrido un estancamiento, ¿no? Y la cantidad de casos no varía mucho. Es decir, que el cáncer de mama, ¿no?, ha sido muy importante hasta finales de los 80s y luego ya se ha ido estabilizando en la frecuencia de aparición.
¿Qué más podemos ver aquí con las mujeres? Fíjense, el cáncer de pulmón, por otra parte, ha ido subiendo de manera progresiva, paulatina, hasta que llega un momento de estabilización también. En el caso de los hombres que podemos ver, vemos que, por ejemplo, en el cáncer de próstata, ¿no? Hay un aumento significativo, llegando a un pico, para luego descender de manera paulatina, ¿no? Y ver casi un estancamiento del cáncer de próstata. Entonces, además, la tasa de incidencia no solamente nos permite generar una noción de riesgo, pero nos permite, ¿no?, un análisis temporal en función a la aparición de casos nuevos de una enfermedad. Ok, otro indicador que nos habla de morbilidad es la prevalencia. Y se entiende por prevalencia, chicos, al número de personas afectadas presentes en una población en un momento específico. Cuando hablamos de personas afectadas, estamos hablando de los casos de una enfermedad, ¿sí? Decíamos que es este número de personas afectadas presentes en una población en un momento específico dividido por el número de personas en la población en dicho momento que están expuestas al riesgo. Es decir, qué proporción de la población presenta la enfermedad en ese momento específico. De hecho, la palabra momento, perdón chicos, es clave para entender la prevalencia. ¿Por qué? Porque la prevalencia se compara mucho con una fotografía. Es retratar la información sanitaria, un fenómeno en un momento dado, en un momento específico. Por lo tanto, se compara fácilmente con una fotografía. ¿Cómo se calcula? Fíjense, la fórmula es rápida y muy sencilla. La prevalencia es igual al número de casos, en este caso totales, de una enfermedad presentes en la población en un momento específico. Y en el denominador lo que hacemos es registrar el número de personas en la población en el mismo momento específico. La prevalencia, como es una tasa, la tasa de prevalencia suele expresarse por 1000, pero también por cualquier valor que nos sea útil para expresar de manera más correcta el dato. En este caso, a la prevalencia no podemos darle una noción de riesgo. Al medir la prevalencia no estamos midiendo el riesgo, pero la prevalencia es muy útil para valorar la necesidad de asistencia sanitaria y poder planificar los servicios de salud, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de prevalencia. Una es la prevalencia puntual, que se calcula en un momento dado del tiempo, y la otra es la de periodo, que se calcula en un periodo más largo, ¿sí? Es decir, yo quiero saber la prevalencia en ustedes, no sé, de estrés. Entonces, cuando hablamos de un periodo, prevalencia de periodo, no es una fotografía instantánea del momento, sino es una fotografía más amplia de un periodo de tiempo más largo. Ok, algo importante, chicos, relacionado a la prevalencia es que existen 3 factores principales que explican el aumento o la disminución de la prevalencia de una enfermedad. Estos 3 factores son la gravedad, la duración y el número de casos nuevos de estas enfermedades. Vamos a entender mejor este listadito que está a la derecha con este pequeño esquema. Fíjense, este esquema lo que muestra o hace una analogía con un recipiente, ¿verdad? Un frasco que contiene, asumamos, el número de casos de una enfermedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, están pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, esta es la prevalencia actual de esta población, ¿no? Diabéticos. Ahora, si a esta población, ¿no?, existente, yo voy sumándole, fíjense el grifo de arriba, los casos nuevos de esta misma enfermedad, pregunta para ustedes. En este caso, cuando la enfermedad está ya en la comunidad, ¿no? En este caso, el frasco. Cuando yo aumento los casos nuevos de esta enfermedad, ¿estará subiendo o bajando la prevalencia? Aumenta. Correcto, aumenta. Por lo tanto, los casos nuevos están muy relacionados al aumento de la prevalencia, y al ser los casos nuevos aquellos que se puedan determinar en la incidencia está muy relacionada a la prevalencia. Más abajo, fíjense, cuando hablamos de gravedad,
podemos ver enfermedades o existen enfermedades que son muy, muy graves o son letales. Son tan graves que matan a las personas. En términos de prevalencia, ¿qué pasa si yo estoy frente a una enfermedad muy grave donde la mortalidad es alta? Es decir, la cantidad de personas que mueren es muy alta. Este fenómeno, cuando estoy frente a una enfermedad grave, ¿hará que la prevalencia aumente o disminuya? ¿Qué dicen, chicos? Cuando yo tengo una enfermedad que es grave y los casos van muriendo y por lo tanto estos casos van disminuyendo porque se van perdiendo en términos de fallecidos, cuando estoy frente a una enfermedad grave, ¿esta aumentará o disminuirá la prevalencia? Disminuye la prevalencia. Correcto. Entonces, cuando estoy frente a una enfermedad muy grave, la prevalencia disminuye. Y lo mismo pasa en el otro lado de la moneda cuando estoy frente a una enfermedad que es muy benigna, es decir, que no mata personas, que éstas se recuperan muy pronto, pasan del estado de estar enfermos a estar sanos y recuperados. Por ejemplo, un resfrío común. Asumamos que este es un recipiente con pacientes con resfrío común, muchos casos, y estos casos se van perdiendo porque se van curando, van saliendo porque se van recuperando. Entonces, cuando estoy frente a una enfermedad benigna, también la prevalencia disminuye. Y el tercer fenómeno relacionado a la prevalencia es la duración de una enfermedad. Les decía, imaginemos que aquí en el envase estamos con muchos pacientes con diabetes. Cuando estamos frente a enfermedades de larga duración, larga data, que duran de por vida, como la diabetes, ¿no? Porque cuando uno es diagnosticado con diabetes, es un diagnóstico para toda la vida. Por lo tanto, las personas deben tener los cuidados y la medicación necesarias de por vida. En este caso de una enfermedad crónica, ¿no? Los pacientes están, ¿no?, por mucho tiempo enfermos y al estar enfermos, lo único que aumenta en realidad la cantidad de estos casos de enfermedades de larga data crónicas es la aparición de casos nuevos. Por lo tanto, mientras más dure la prevalencia, ¿verdad? O dure una enfermedad, ¿no? También la prevalencia es más alta. Mientras menos dure una enfermedad, sea corta, aguda, de poca duración, la prevalencia disminuye. Entonces veamos ahora sí el listadito, ahora que hemos entendido el esquema. Por lo tanto, los factores que aumentan la prevalencia son cuando la duración de la enfermedad es mayor, cuando hay una prolongación de la vida de los pacientes sin curación y en este caso hay un fenómeno que se comporta como una enfermedad crónica. Aquí entra, por ejemplo, el VIH, chicos. El VIH, ¿no?, es una enfermedad que ya no mata a las personas, sino se mantienen vivas con un tratamiento por muchísimos años con los antirretrovirales y en este caso, ¿no?, hay ese fenómeno donde la prevalencia aumenta. Un pequeño paréntesis rápido, chicos. El otro día yo he escuchado hablar a una autoridad sanitaria de alto vuelo, de un programa un poco asustando a la población en el sentido de que decía lo siguiente. Decía, queremos informar que el 2023 la prevalencia de VIH ha sido mucho más alta que la del 2022. Y la del 2022 ha sido mucho más alta que la del 2021. Y así sucesivamente, ¿sí? Alarmando un poco a la población de que, bueno, esta va subiendo cada año. Cuando estamos frente a una enfermedad cuya prolongación de la vida de los pacientes sin curación es un hecho, en este caso, obviamente que vamos a tener siempre una prevalencia alta o más alta a medida que pase el tiempo, porque hay un comportamiento casi como una enfermedad crónica, donde la población enferma está por mucho tiempo, un periodo largo de tiempo, ¿no?, en la sociedad, y lo único que pasa es que a ese número que es casi inamovible se le van sumando los casos nuevos. Por tanto, no es de extrañar que tengamos cada año una cantidad mayor
en función a la prevalencia. Por eso es importante, chicos, que ustedes sepan que cuando estamos frente a enfermedades como el VIH y vamos a hacer una medición de la misma, lo importante es medir la incidencia y no la prevalencia, porque la incidencia nos va a dar un dato fiable de cuántos casos nuevos de esta enfermedad están apareciendo, que nos permite determinar si un programa de control es adecuado, si las medidas de prevención se están implementando, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Otros factores que aumentan la prevalencia son, por ejemplo, el aumento de casos nuevos, y hemos visto la inmigración de casos, es decir, que llegan casos de otras partes, o la inmigración de personas sanas, es decir, que se van, el denominador va disminuyendo porque la población expuesta al riesgo, que son precisamente pacientes sanos, se van yendo, la inmigración de personas susceptibles y la mejora de posibilidades diagnósticas que explican que una prevalencia aumente. Y prácticamente los hechos contrarios que están en la lista de la derecha hacen que una prevalencia disminuya. Sí, no voy a entrar en detalles, pero basta que ustedes entiendan cómo se comporta ese esquema y entiendan de que tanto la duración como la gravedad y los casos nuevos están muy relacionados al aumento y disminución de la prevalencia. Con eso ustedes podrán responder cualquier pregunta relacionada a este tema. Ok, este es un ejemplo de incidencia y prevalencia, chicos, fíjense, ¿no? Es un periodo de tiempo. Este ejemplo es muy parecido al que van a tener ustedes en la práctica, ¿no? Que también se las voy a mostrar. Es un poquito para que entiendan cómo funciona la situación. Se marca un periodo de tiempo, ¿verdad? Normalmente un año. Aquí estamos viendo enero a diciembre de 2012 y los casos se comportan de diferente forma. Podemos ver este caso que inicia la enfermedad en ese periodo de tiempo y se cura en el mismo periodo de tiempo. Tenemos, por ejemplo, otro que inicia la enfermedad fuera del periodo de estudio, pero dentro del periodo de estudio sufre una curación. Tenemos otro donde la enfermedad inicia fuera del periodo, ¿no? de estudio y el paciente fallece dentro del periodo de estudio. Vemos otro caso, por ejemplo, aquí el quinto, paciente que inicia la enfermedad fuera del periodo de estudio, se mantiene enfermo durante el periodo de estudio y permanece enfermo hasta posterior al periodo de estudio. Hay muchos matices respecto al comportamiento de los pacientes, el momento de medir el fenómeno sanitario, que es la prevalencia o la incidencia. Entonces, importante cuando ustedes van a hacer un cálculo, tener un esquema como este que va a clarificar las ideas para que el cálculo sea lo más preciso posible. Ok, aquí algunos problemas que existen cuando estamos midiendo la incidencia y la prevalencia. Por ejemplo, problemas relacionados a los numeradores. Es importantísimo, chicos, definir el caso con precisión, porque dependiendo de cómo definamos el caso que queremos medir, los datos pueden ser totalmente diversos. Este es un ejemplo, el que estoy mostrando con el cursor, de un estudio que mide el número de personas con demencia, ¿no? Y la prevalencia en una corte de un estudio canadiense. Y fíjense, en función a la escuela o a los parámetros que han utilizado para medir la demencia, esta puede generar valores, ¿no? De 3.1 de prevalencia en la población hasta de 29,1 de prevalencia en la población. Define mucho cómo hemos definido, ¿no? El caso, en este caso, del estudio del ejemplo de la demencia. Entonces, ese es un problema que suele pasar con los denominadores. También, los numeradores. También pueden existir problemas con los denominadores. Y para esto voy a, por ejemplo, mostrar otro ejemplito. Este ejemplo es la medición de la tasa de incidencia de cáncer de útero, pero que está corregida por, en este caso, por la histerectomía. Esta medición sucede en un condado de Alameda en Estados Unidos. Y fíjense, la curva negra muestra la prevalencia de cáncer de útero, pero en una población que no tomaba en cuenta que muchas mujeres ya no contaban con el útero, es decir, mujeres
habían habido muchas mujeres que habían sido histerectomizadas. Entonces, si yo mido la prevalencia, ¿no?, con un denominador más grande, o sea, es decir, tomando en cuenta todas las mujeres, mi valor sale, ¿no?, mucho más elevado. Pero si yo corrijo esa medición, eliminando y determinando de manera mucho más precisa la población expuesta al riesgo, y en este caso del ejemplo, han eliminado a aquellas mujeres que habían sufrido histerectomía, que no eran pocas, mi valor disminuye. Esos son algunos problemas que nosotros nos confrontamos respecto a los denominadores. Y este es un caso muy parecido, que no lo voy a desarrollar el de la derecha. Ok, hemos hablado ya de morbilidad con incidencia y prevalencia. Ahora vamos a hablar de parámetros que miden la mortalidad. Básicamente la mortalidad se mide en términos generales con dos indicadores. Uno es la tasa de mortalidad bruta y la otra es la tasa de mortalidad específica. En la primera, nosotros hacemos el cálculo registrando en el numerador el número total de muertes por todas las causas durante un año en una población definida, sobre el número total de personas de esa población a mitad de año. Ahora, se suele medir la población a mitad de año como un promedio, ¿no?, de la población que existe durante todo ese año. ¿Por qué? Porque la población que inicia, ¿no?, la cantidad de población que inicia una gestión no es la misma que la que termina la gestión en términos de cantidad, porque esta población sufre modificaciones como los nacimientos, las muertes, las migraciones, etc. Entonces, para tener un dato lo más fiable posible, se suele utilizar la población a mitad del periodo o muchas veces el promedio de esta población, que no es nada más que la población al inicio y la población al final, ¿no?, que se suman y se dividen entre dos, es decir, un promedio de la población. Esta tasa de mortalidad bruta es importante porque permite, chicos, comparar la mortalidad por todas las causas en periodos de tiempo, es decir, nos permite comparar la tasa bruta de mortalidad en las diferentes gestiones, ¿no?, comparando su evolución. También es importante cuando queremos comparar este fenómeno entre regiones o entre países, pero es muy poco útil en lo que más concierne al médico y al epidemiólogo, que es para determinar las causas, determinar los grupos afectados, determinar dónde se encuentran estas personas que fallecen, etcétera, etcétera. Y para eso, chicos, tenemos una tasa que es mucho más útil en ese aspecto, que es la tasa de mortalidad específica, donde precisamente nosotros podemos especificar el dato que queremos medir con mayor precisión, ¿sí? Aquí 3 ejemplos de tasas específicas. Por ejemplo, el primero, la tasa de mortalidad anual por todas las causas en niños menores de 10 años ya nos da una especificación en términos del grupo etario. Aquí nos interesa saber, ¿no?, cuántas personas mueren en una población menor de 10 años. ¿Se fijan? Hay una primera especificidad. Otra tasa que muestra también especificidad, como ejemplo, les traigo la tasa de mortalidad anual por cáncer de pulmón. Aquí hay otra especificidad, que es la causa de la muerte, ¿sí? Y finalmente, otro ejemplo que ya combina las anteriores, donde yo, por ejemplo, puedo determinar o medir la tasa de mortalidad anual por leucemia, ¿no?, en menores de 10 años. Es decir, aquí ya incorporo la razón y además la edad de la población afectada. Inclusive podemos generar juntos una cuarta tasa, por ejemplo, que sea la tasa de mortalidad anual por leucemia en niños, miren la especificidad, en niñas menores de 10 años, solo me interesa el género femenino, localizadas en el cercado. Ya estoy dando una especificidad inclusive del área, ¿no?, donde pasa el fenómeno. Y si quiero una especificidad aún mayor a ese nivel,
puedo hablar en el distrito 1, distrito 2, en los barrios, etc. Entonces, si se dan cuenta, estas tasas de mortalidad específica nos permiten precisamente eso, ¿no? Determinar con precisión el dato que quiero medir y por lo tanto con mayor utilidad el momento de tomar decisiones sanitarias. Siempre en las tasas de mortalidad hay otras 3 tasas que me interesan que conozcan. Una de ellas es la de letalidad. Esta tasa lo que permite es medir la gravedad de una enfermedad, cuán grave es o cuán mortal puede llegar a ser. Y para esto registramos en el numerador el número de sujetos que mueren durante un periodo de tiempo específico, tras el comienzo o el diagnóstico de una enfermedad, sobre el número de sujetos con la enfermedad específica. En pocas palabras, es el número de fallecidos sobre el número de enfermos, ¿sí? ¿Cuántos de los enfermos fallecen? Esta tasa siempre se expresa, chicos, por 100, ¿sí? Es una tasa que ya está predefinida y debe expresarse por un múltiplo de 10, que es el 100. Y si ustedes encuentran esta tasa que está expresada por otro valor, normalmente es una trampa en el examen. Denme un segundito, chicos, por favor, un segundito. Chicos, disculpas, me vuelvo a presentar la pantalla, a mostrar la pantalla. Ok, les decía que la letalidad siempre se expresa por 100, mide la gravedad, ¿no? Y bueno, eso es importante que conozcan. Ahora, la letalidad es muy importante medirla en enfermedades graves y en enfermedades que no causan mucha muerte es importante medir la morbilidad. Otras 2 tasas importantes, chicos, que deben conocer en el campo de la mortalidad son la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad infantil mide el número de muertes en menores de 1 año, ¿sí?, sobre el número de nacidos vivos. Esta tasa siempre se expresa por 1000. También ya se encuentra predefinida, no podemos nosotros alterar su expresión. Y me salto rápidamente a la de mortalidad materna, ¿no? Todavía voy a desarrollar la anterior, pero porque hay una coincidencia entre estas. La tasa de mortalidad materna se calcula dividiendo el número de muertes maternas relacionadas con el embarazo en 1 año sobre el número de nacidos vivos en el mismo año. Ambas tasas, ambas mediciones, utilizan como denominador el número de nacidos vivos. En una clase presencial yo les hubiera pedido que me digan por qué, pero aquí se complica un poquito, yo les adelanto. Normalmente estas 2 tasas ya dejan de ser proporciones, se vuelven razones porque el numerador y el denominador no tienen relación, pero se decide utilizar como denominador el número de nacidos vivos en ambas tasas porque es un dato muy fiable en todos los países. Es el dato más fiable que se ha podido encontrar, por lo tanto es un dato que se utiliza como denominador. Porque lo lógico sería, por ejemplo, en el caso de la mortalidad infantil,
que se utilice como denominador la población total menor de 1 año, por ejemplo, ¿no? Que tiene sentido. Y en el caso de la muerte materna, que se use el número total de mujeres, ¿no? Embarazadas, etcétera. Pero, les repito, es más por temas de fiabilidad del dato que se utiliza el número de nacidos vivos. Además, tienen que saber, chicos, que estas dos medidas últimas, mortalidad infantil y materna, son indicadores internacionales que se miden en todos los países y además que permiten medir muchas cosas, ¿no? Que están detrás del dato. Y aquí va mi primera pregunta, chicos, espero que participen. Respecto a la mortalidad infantil. Chicos, dígame, ¿por qué ustedes consideran que los niños menores de 1 año fallecen en nuestro país, en nuestro departamento? ¿Cuáles serán las razones de que niños menores de 1 año mueran? ¿Qué dicen? Diarreas, doctor. Diarreicas agudas. Diarreas, dice Natalie. ¿Tú qué dijiste, Josué? Lo mismo, ¿no? Las diarreicas agudas y las iras también. Ok, ira, sedas, excelente, entre otras causas. ¿Qué dices, Norca? Desnutrición. Desnutrición, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? A ver, desarrollamos lo que ya me han dicho. A ver, hablemos de la desnutrición, Norca. ¿Por qué un niño estará desnutrido? ¿Qué pasa? Norca. Porque no recibe los suplementos, nutrientes necesarios para su crecimiento, para lo que necesita. Excelente. ¿Y por qué no recibirá la cantidad de aporte nutricional necesario? En Por la muchos casos, deficiencia económica de los padres podría ser. ¿Por qué? ¿Por despido de los Deficiencia padres, dices? económica de los papás. Ok. ¿Y por qué estarán descuidados los papás? Tal vez no conocen cuáles son los alimentos que tienen mayor aporte nutricional. Probablemente la higiene de los alimentos no sea la adecuada, por lo tanto el niño con infecciones secundarias o parasitosis no puede nutrirse de la forma adecuada, probablemente no tienen los recursos suficientes para el aporte necesario, probable. Entonces, chicos, todas estas enfermedades o causas que explican la muerte en menores de 1 año normalmente están muy ligadas a los factores que determinan la salud de las personas y son normalmente determinantes sociales de la salud. Por lo tanto, este indicador que es la mortalidad infantil es muy sensible a cambios del desarrollo de los pueblos. Es decir, mientras más desarrollado es un país, una región, menor es la mortalidad infantil. Mientras menos desarrollado es, más alta es la mortalidad infantil. Por eso la importancia de este indicador. No solamente mide cuántos niños menores de 1 año fallecen, sino mide de una manera prácticamente directa cuán desarrollado es un país o una región. Por eso tienen un carácter internacional. Todos los objetivos de desarrollo planteados, ¿no? En políticas internacionales, en compromisos internacionales, toman como medidas importantes tanto la mortalidad infantil como la mortalidad materna. Importante saberlo. Pasemos rápidamente a hablar de la mortalidad materna, chicos. ¿Por qué causas creen ustedes que fallecen las madres o las mujeres embarazadas en el proceso de embarazo, durante el parto, etcétera? ¿Cuáles serán las razones que matan a estas personas? la eclampsia tal vez. Ok, usted dice eclampsia. ¿Qué más? Hemorragias. Sepsis. Hemorragias, ¿no? ¿En qué momento las hemorragias o a qué te refieres? ¿En qué parte del embarazo? Cuando hablas de hemorragias, ¿a qué te refieres? En el momento del parto, en el alumbramiento. Ah, ok, en el parto, hemorragias en el parto, ok. ¿Alguien más quiere participar?
En infecciones, doctor. Alma, desinfecciones, ok. Ok, chicos, vamos a desarrollar también un poquito ya de de la participación que han tenido. Ustedes saben que durante el proceso de embarazo, Norca, ¿quieres decir algo más? Adelante. También podría ser, ¿cómo se llama esto? ¿Serían los abortos? Ok, está dentro de toda esa causalidad, esa causa de los abortos. Ahora les cuento un poquito lo que pasa en la vida real. Les cuento que... A ver, voy a ver rápidamente. Durante el proceso de embarazo hay muchos mecanismos que permiten controlar que este proceso vaya por buen camino. Y a este proceso le denominan control prenatal, ¿sí? Y durante el control prenatal hay no solamente herramientas de seguimiento físico, ¿no? Al peso de la mamá, al crecimiento del niño. También hay pruebas de laboratorio que nos permiten determinar si hay alguna infección que afecta a la mamá y por lo tanto al niño. Ya en el examen físico, lo que decían nuestros compañeros, podemos medir la presión, cómo va fluctuando y anticiparnos a la aparición de una enfermedad como la eclampsia, etc. Pero les cuento, chicos, que en Bolivia la causa de muerte materna en un 90 y tantos % de los casos se debe a complicaciones durante el parto. Es decir, que las madres, la gran mayoría, y hay porcentajes pequeños, por ejemplo, debidos a la eclampsia o alguna infección, etc. Pero el grueso, el 90 y tantos % de las causas, está focalizada en complicaciones durante el proceso de parto. Si esa es la causa, chicos, es decir, si el parto se complica, ¿y por qué se complica más o menos el parto? Por dos razones generales, ¿no? Unas relacionadas al contenido que es el bebé y otras relacionadas al continente. Al continente pueden ser, ¿verdad?, placentas previas, hemorragias, o al contenido podrían ser problemas de presentación, los bebés no se presentan de manera cefálica, sino transversa, podálica, etc. Y cuando hay esos problemas de complicaciones durante el parto, ¿cómo podrían resolverse estas complicaciones, chicos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la manera de resolver una complicación del parto? Durante los controles. Ok, los controles te ayudan a prevenir o anticiparte algún hecho, pero acabo de decir que la mayor parte de estos temas relacionados a un control prenatal no explican la muerte de las mamás. Lo que explica la muerte es la complicación durante el parto. Y si un parto está complicado, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo se ¿Mediante la resuelve? cesárea? Muy bien, Gerald, mediante la cesárea. O sea, hay que, ¿no?, cambiar de estrategia de un parto natural a un parto, o no a un parto, sino a una cesárea, que es un procedimiento quirúrgico para extraer al niño y eliminar cualquier problema que esté pasando, que esté ocurriendo durante el parto. Ahora, chicos, ¿dónde se realizan las cesáreas? ¿En cualquier parte? ¿En el centro de salud de Carita? ¿Dónde, Natalia? Ok, segundo nivel. Es un procedimiento especializado que necesita, por un lado, un ginecobstetra, necesita un anestesiólogo, necesita un neonatólogo y necesita un quirófano. Es un procedimiento que se debe realizar en un nivel de especialidad, en un segundo nivel suficiente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre, chicos, no? Que, bueno, les doy un caso que yo he conocido, y como este hay muchos. Tenemos una mamá, ¿no?, que está embarazada, que vive en el trópico de Cochabamba, vive en un poblado que está sobre el río Ichilo.
Y bueno, ha hecho sus controles prenatales, muy bien la señora, muy cumplida, 7 controles le permiten tener acceso al bono Jona Zurduy, ¿verdad? Que es un bono que les da platita durante ciertos meses, además les permite tener un subsidio. Muy bien la señora con sus controles. Llega el momento del parto, ¿no? Empieza el proceso, empiezan las contracciones, la dilatación, y bueno, va al médico más cercano, que en bote, en canoa o en lancha está más o menos a 4 horas, ¿no? Un pueblito que tiene un centro de salud. Afortunadamente, el médico está porque no se salió ni de vacación, ni en sus días de descanso, ni fue a cobrar, ni fue a capacitarse, que no ocurre normalmente, ¿no? Normalmente ese centro de salud apenas está con gente la mitad del tiempo del mes, por las razones antes explicadas, pero esta vez tiene la suerte y encuentra al médico. El médico, ¿no? La ve para atender el parto, pero detecta que la presentación del niño es transversa y no es cefálica. Entonces, obviamente, ese parto complicado hay que resolverlo, ustedes lo han dicho bien, a través de una cesárea, pero el médico en su centro de salud no tiene quirófano ni es ginecobstetra, necesita llevarlo a un segundo nivel, ¿no? Un nivel especializado. Lo que está más cerca de este centro de salud ahora es Villa Tunari, más o menos a 3 horas. Entonces, la llevan a la señora a Villa Tunari, y les hablo de hace 2 o 3 años, donde la situación ocurrió así. Llega la señora, ¿no? En trabajo de parto, ya con una dilatación más alta, con dolores mucho más agudos. Llega al hospital porque es referida, tiene una complicación y necesita una cesárea. Llega con la nota de referencia. Dicen, oh, sí, pero lamentablemente el ginecobstetra no está, ¿no? Porque está en su periodo de salida a Cochabamba, y el anestesiólogo tampoco está porque justo está en la capacitación que han llamado los del ministerio a tal lado, y eso pasa en la vida real. Entonces, ¿y qué hace la señora? Ya está 8 horas, ¿no? Con su proceso de parto. Entonces, no le queda más que buscar otra alternativa y dicen, ok, vamos a Cochabamba, que es lo más cercano o casi cercano, porque casi le sale lo mismo ir a otro hospital del trópico, ¿no? Que tenga un segundo nivel. Entonces, chicos, miren el tiempo que pasó, sin contar los intermedios, ¿verdad? Estamos siendo muy benévolos en el cálculo. La señora puede pasar mucho tiempo hasta que su problema se resuelva. Y muchas veces el desenlace es fatal. Entonces, chicos, cuando hablamos de mortalidad materna, no solamente es un indicador que nos está diciendo cuántas madres relacionadas al embarazo y el parto mueren, sino nos está indicando cómo funciona un sistema sanitario, cuán coordinado está, qué capacidad de resolver el problema tiene, cuán fácil el acceso al sistema es, etc. Entonces, son 2 indicadores muy importantes, el de la mortalidad infantil y de la materna, porque no son simples números fríos que miden muertes, sino que además, de manera directa o indirecta, miden situaciones como el nivel de desarrollo, ¿no? social, por un lado, y por otro lado, el funcionamiento del sistema sanitario. Ok, y finalmente, además de estas medidas de mortalidad y de morbilidad, hay otras que también hablan un poco de la calidad. Y uno de estos indicadores se llama los años potencialmente de vida perdidos, el APVP, que es una medida de mortalidad prematura o muerte precoz, pero que además reconoce que la muerte se produce en una persona en una edad muy temprana y por lo tanto implica una pérdida de años productivos futuros. Y eso se suele medir. Fíjense en este ejemplo de Estados Unidos, que mide los años potenciales de vida perdidos, y fíjense en porcentajes cuántos años realmente pueden perder las personas por lesiones no intencionadas, por suicidio,
por periodo perinatal, por cardiopatías, neoplasias, etc. Entonces es un indicador también que nos permite, por un lado, establecer prioridades en investigación, nos permite la vigilancia de tendencias temporales de muertes que son tempranas y evitables, y nos permite también la evaluación de la eficacia de esos programas de intervención. Hablando un poquito de calidad, les decía, también hay otros indicadores como por ejemplo el de los años de vida ajustados por la discapacidad, que mide los años perdidos de manera prematura, esta vez por la aparición de una discapacidad grave, y que en la actualidad también suelen medirse, no solamente las medidas en términos de parámetros epidemiológicos se están focalizando en los últimos años en morbilidad y en mortalidad, sino también en otros datos que nos permiten medir calidad de vida. Ok, chicos, ese es el tema, y este tema tiene consigo una práctica, ¿sí? Que se las voy a mostrar y se las voy a enviar. Lo que voy a hacer es crear un Classroom para que pueda subir toda esta información, y lo mismo las diapositivas, y ustedes puedan también pasarme sus prácticas. Voy a tratar de hacerlo hoy y ya les voy a pasar el código para que se puedan agrupar a esta aula virtual. Entonces, la práctica, chicos, consiste en resolver 4 ejercicios, ¿no? Que están muy relacionados a lo que hemos conversado en la clase de hoy. Este es el primero, ¿no? Donde les planteo una situación sanitaria respecto a la tuberculosis en una comunidad boliviana, de Pando específicamente. Les presenta el esquema, ¿no?, de esta situación, y a partir de este esquema ustedes deben calcular algunos parámetros, como la prevalencia de la tuberculosis, la tasa de prevalencia, la tasa de incidencia durante el año, la prevalencia en un momento dado que es a final de año, etcétera, etcétera, etcétera. Con la información anterior, ustedes deben ser capaces de calcular estos parámetros. El ejercicio 2, muy parecido, pero esta vez tiene que ver con el Plasmodium en el Chapare y con los datos también que están sintetizados en esta tablita. Deben ustedes hacer algunos cálculos, ¿sí? Y no solamente aquí son cálculos, sino deben responder haciendo un análisis crítico. Por ejemplo, cuál de las comunidades tiene mayor incidencia. Tienen que calcular la tasa de incidencia anual en cada comunidad, y etcétera, ¿sí? Son preguntas que ustedes están en la capacidad de resolverlas todas. Y lo mismo el ejercicio 3 y el ejercicio 4. La idea, chicos, es que ustedes puedan resolver esta práctica hasta la clase próxima, y si tienen alguna duda, algún inconveniente, algún problema en la resolución de estos ejercicios, podamos nosotros ver esto en la clase próxima y clarificar cualquier duda que surja al momento de la resolución de la práctica, ¿sí? Por lo tanto, no tiene todavía un deadline para la entrega o una fecha, sino hasta que todos estemos seguros que ustedes han comprendido y han podido resolverla. Es eso, chicos, por hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, adelante.